Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Barto Club. Hoy voy a ser yo el que suba el vídeo. Yo soy un nuevo integrante de este canal y voy a ser Ulquiorra dentro de los personajes que hemos elegido cada uno. He elegido este personaje porque es uno de los que más me gustan. Si no le conocéis, es uno de los espadas de Bleach, una gran serie de anime. Y bueno, tenía especial cariño por este personaje, entonces he decidido cogérmelo. Yo me llamo Álvaro, me presento porque soy nuevo en YouTube, también hay que decirlo. No he subido ningún otro vídeo en otro canal, ni he tenido nada que ver con YouTube, solamente era un simple espectador. Y nada, me voy a iniciar hoy con este vídeo en YouTube, así que espero que, bueno, no me toméis muy a mal por si estoy un poco verde o algo del estilo, porque es normal ya que es mi primer vídeo. Bien, hoy en este vídeo voy a hablar del autor de One Piece, una persona que para mí es bastante importante en mi vida y supongo que para muchos de vosotros también lo será. Obviamente es el creador de esta maravillosa serie que a todos nos entusiasma. Y hoy le quería hacer un pequeño homenaje, si se puede decir así, contando un poco lo que ha sido su trayectoria en el mundo del dibujo desde que empezó con ello. Y voy a contar un poco, pues eso, toda su vida y sus anécdotas a lo largo de su juventud, por decirlo así, hasta que comenzó One Piece. Y también más adelante voy a hablar de un manga en especial que se sacó hace bastantes años y que es el manga de The Wanted. Si no lo conocéis, seguramente muchos de vosotros lo conoceréis, pero si no lo conocéis, es una recopilación de historias que hizo Eiichiro Oda antes de crear One Piece, bastante antes de crear One Piece. Y bueno, es muy importante este manga también porque muchas de las ideas que aparecen en este manga aparecen en One Piece, o sea, son ideas que ha cogido directamente de esas historias. Entonces voy a comentar un poco lo que han sido las ideas más importantes de este manga que luego aparecieron en One Piece y, por decirlo así, un poco las inspiraciones que Eiichiro Oda tomó para comenzar esta serie. Bien, empecemos por el principio. Eiichiro Oda nació el 1 de enero de 1975. Cuando era muy joven, cuando tenía 4 años, ya tenía claro que quería ser mangaka, o sea, se quería dedicar ya al manga y ya tenía claro que no quería trabajar como la mayoría de los adultos en esa época y ahora. Lo más destacado de su juventud, podemos decir que fue a los 17 años, que ganó una gran cantidad de premios con su manga Wanted, del que vamos a hablar un poco más adelante. Y también decir que a los 19 años fue asistente de 3 autores de manga en la Jump, revista que hoy en día sigue publicando One Piece. O sea, ya tenía bastante repercusión a los 19 años de edad. Sus mangas eran Midoriyama Police Gang, Rinouni Kenshin y Jungle no Uha Tar-chan. Eiichiro Oda se ha declarado un gran fan de Akira Toriyama. Para quien no le conozcáis, es el autor de Dragon Ball, aquella serie de que alguna vez seguramente hemos visto de pequeños o hemos sido gran fan. Bien, que haya sido gran fan de esta serie ha influido bastante en One Piece, ya que ha cogido muchísimas ideas de esa serie. También se puede ver a simple vista si vemos ambos animes que son bastante parecidos. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo empecé a ver Dragon Ball cuando sacaron Dragon Ball Super, no sé si también la conoceréis, es la serie que acaba de salir ahora, y me quedé sorprendido porque yo nunca había visto Dragon Ball y vi que se parecía muchísimo a One Piece. Entonces aquí me quedó claro de que Oda se inspiró muchísimo en este autor para desarrollar la serie. Por último, añadir que Eiichiro Oda empezó One Piece en 1997 en la revista Shonen Jump, revista en la que hoy en día se sigue publicando One Piece. Y nada más salir el primer año ya ganó el premio Hot Step Award, que es un galardón otorgado por Shueisha cada año a la mejor obra publicada de la revista. O sea que ya desde que empezó ya estaba pisando fuerte esta serie. Bien, vamos a pasar a hablar de Wanted, el manga que se publicó hace unos años y es una recopilación de historias cortas que él hizo antes de publicar One Piece. Bien, voy a dar un poco mi opinión de este manga y comentaré brevemente las historias que tiene en él e intentaré señalar cuáles tienen influencia prácticamente directa con One Piece, porque son bastante interesantes.
Bien, decir que este manga está bastante bien. Las historias tienen la esencia de Ichiro Oda en toda regla. De hecho, cuando lo leía muchas veces pensaba que estaba leyendo prácticamente One Piece, porque es que tiene los mismos tipos de puntos y el mismo tipo de humor y el mismo tipo de acción. Bien, la primera historia de la que voy a hablar es la primera historia de este manga, que es la de Wanted. Historia que he hablado antes y he dicho que Ichiro Oda publicó cuando tenía 17 años y ganó multitud de premios. Bien, en esta historia se puede notar perfectamente, sobre todo en el dibujo, que son los comienzos de Ichiro Oda. O sea, la calidad y los trazos de línea no son iguales a los que vemos ahora o a lo mejor cuando empezó One Piece. Hay bastante diferencia. Sin embargo, sigo guardando mucha esencia de lo que es One Piece y de lo que es el dibujo de Ichiro Oda hoy en día. Bien, la historia de The Wanted habla de Jill Bastard, un vaquero solitario del que es bastante buscado, tiene una recompensa muy alta, como podéis ver, y por decirlo así, se reta un duelo con otro vaquero y le mata. Y ese vaquero la atormenta en modo fantasma a Jill Bastard intentando provocar su propia muerte, pero nunca lo consigue. También aparece otro personaje en esta historia que es como un policía que va detrás del propio Jill Bastard todo el rato. Aquí yo encuentro cierta similitud con el personaje de Smoker en One Piece. Como ya sabemos, Smoker con Luffy está detrás de él a lo largo de toda la serie. A veces más, a veces menos, pero siempre está ahí. Y en esta historia hay un personaje que se asimila en ese sentido. Y yo creo que de aquí probablemente cogió cierta referencia a Ichiro Oda a la hora de meter a Smoker en One Piece. La tercera historia de la que voy a hablar es la historia de El futuro como regalo de Dios. Esta historia trata de un chico carterista que se fija a Dios en él y quiere hacerle pagar por todas sus fechorías, por lo que baja a la tierra para lidiar con él. Bien, en esta historia realmente no podemos encontrar personajes como tal que tengan una influencia directa con One Piece. Sin embargo, aquí hay un par de ideas que prácticamente son iguales a ideas que podemos encontrar en el manga de One Piece. Por ejemplo, la primera idea que podemos encontrar es el personaje principal de esta historia. Tiene una personalidad muy parecida a la de Luffy, con los mismos tipos de humor y con los mismos tipos de tonterías que se le ocurren a Ichiro Oda. Bueno, también obviamente en las caricaturas podemos ver las mismas caras que aparecen en One Piece, pero eso es más normal ya que ese es el estilo del autor. Sin embargo, la idea del personaje es muy parecida a la de Luffy. También en este manga, en esta historia, podemos encontrar otra idea que es muy parecida a las historias de One Piece, sobre todo en los finales de saga. Esa idea de poner todas las cosas al límite, todas las cosas hasta el último momento y mantenerte en tensión hasta que no puedes más. Obviamente esta idea es una idea utilizada por todo el mundo, por todos los tipos de historias y en cualquier lado puedes encontrar esta idea. Sin embargo, la manera en la que la relata, añadiendo un poco más de tensión, un poco más de tensión, un poco más de tensión, es lo que realmente hace parecerse bastante, sobre todo a los finales de saga que podemos ver en One Piece. La tercera historia que encontramos es la historia de la manifestación del demonio. Trata de la historia de un monje budista llamado Guko que llega a una villa y es atacado por un monstruo. Bien, aquí en esta historia yo la única similitud que puedo encontrar es la idea de mantener un personaje en la sombra casi toda la historia, dándole ese toque de misterio. Como ya sabemos, Oda sabe hacerlo muy bien eso, con muchos personajes, incluso a día de hoy todavía hay personajes que llevamos conociendo mucho tiempo, sin embargo todavía no lo hemos visto y solamente hemos visto de él una pequeña sombra o una pequeña silueta ni no lo hemos llegado a ver. En esta historia pasa algo parecido. Vemos que el demonio le ataca al protagonista, pero no le podemos ver prácticamente hasta el final de la historia. Y siempre le vemos como en ese tipo de tonos, en sombras o siluetas, sin llegar a tener una idea mejor de él. La siguiente historia de la que voy a hablar es la historia de Monster. Esta historia es muy reconocida por Ichiro Oda, de que recibió bastantes premios en su día, dado que empezó a ser una historia un poco más larga que las anteriores y tenía algo más de cuerpo.
Aquí en esta historia vemos algo muy importante que es que directamente sale en One Piece. Es el personaje de Ryuma. Ryuma es el espadachín que podemos ver en Thriller Bark, que lucha contra Zorro y que cuando le derrota le da su espada. Y si no recuerdo mal, creo que a día de hoy todavía sigue llevando esas espadas. En esta saga... Mierda, mierda. La historia trata del personaje de Ryuma que llega a una ciudad. Es un espadachín, un samurái solitario que llega a una ciudad y esa ciudad está atemorizada por un dragón. Y obviamente el final de la trama sería que Ryuma se enfrenta al dragón para también salvar el pueblo y salvar a la chica que le gusta, por decirlo así, que es una camarera del bar del pueblo. Bien, lo que pasa aquí en esta historia que también podemos destacar, aparte del personaje de Ryuma, es que el propio personaje es Zorro. O sea, si le veis dibujado, es prácticamente igual que Zorro. Y la actitud quizás digamos que es bastante parecida. Yo creo que de aquí, de esta historia, es donde esbozó toda la personalidad de Zorro. Y lo que viene siendo la idea para luego meterla en One Piece. También vemos en esta historia que es una historia bastante más elaborada, con muchos puntos que vemos hoy en día en One Piece, con una trama final bastante potente, ya que lucha contra un dragón. Y bueno, realmente se va como va cogiendo más cuerpo las historias del autor. Y bien, por último vamos a hablar de la historia de Romance Down, la última historia del manga de Wanted. Esta historia está claro que tiene una relación directa con One Piece. Aquí vamos a ver por primera vez al personaje de Monkey D. Luffy. Obviamente no está en el mismo contexto que está en One Piece, pero igualmente es un pirata que va viajando solo por el mar y que es bastante extravagante y bastante excéntrico. Bueno, eso es lo primero que encontramos a simple vista. Luego, si indagamos en la historia un poco, vamos a ver también que encontramos personajes que son prácticamente las ideas antes de que apareciesen en One Piece. También vemos el personaje de Anne, que realmente es Nami, tiene la misma apariencia y hace el mismo rol que hace cuando empezó la serie de One Piece. De hecho, se dice que esta serie, o sea, este pequeño capítulo, lo hizo durante cuando ya estaba empezado One Piece, o sea, era como una segunda historia alternativa que él creó después de ya idear One Piece. Pero bueno, esto es el personaje de Luffy, el personaje de Annes, los, digamos, ejemplos más destacados que se puede decir que son las primeras ideas de One Piece. Luego también podemos encontrar que la historia es una historia muy parecida a las de One Piece. Sobre todo en el sentido de que la idea principal es la amistad. Porque en esta historia vemos que Luffy lucha contra una serie de contrincantes que para salvar o para ayudar a una amiga, que en este caso sería Anne. Entonces, aquí vemos que ya Ichiroda tiene la cabeza, las ideas totalmente formadas para empezar una serie como es la de One Piece. Por eso yo considero esta historia como de las más importantes de todas. Aunque realmente no sigue el mismo guión ni tiene los mismos personajes como One Piece, esboza las primeras ideas que van a permanecer durante toda la serie. Así que nada, por último añadir que en general este manga es muy recomendable para leerlo, para ver cómo es los comienzos de un gran autor y cómo es también el desarrollo que tiene, porque se ve a lo largo de los capítulos que va cambiando su estilo. Entonces yo recomiendo mucho este manga, si lo podéis encontrar en internet, intentaré dejar un link. Y también lo podéis comprar en tiendas como el Snack o no sé, tiendas de esas donde suelen vender mangas. Así que nada, muy recomendable para todos. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.